Muchas gracias. Cuando me llamó el padre Lucio para pedirme participar en el congreso, pues fue un gusto muy grande. Vengo regresando de Italia, como nos dijo el padre, y ahora sí me dijeron a trabajar. Llevé 13 años preparándome, estudiando, terminé mi teología, me ordenan y me dicen, ¿los otros 2 años más de estudio? Y adelante, con mucho gusto, me fui a Italia a seguir estudiando y preparándome. Y ahora, pues estoy acá con ustedes. Dije, ahora voy a compartirles los frutos que nos dejan los estudios y la experiencia misma de la vida, donde Dios se comunica. Y el tema es ver al emigrante y necesitado a través de los ojos misericordiosos de Jesús. Como sabemos bien, el jubileo de la misericordia inició el 8 de diciembre del 2015 y ha traído a Roma a más de 15 millones de personas, pero seguramente ha tocado a millones más. El Papa Francisco nos recuerda en su cuenta de Twitter que ofrecer el testimonio de la misericordia en el mundo de hoy es una tarea a la que ninguno de nosotros puede eludir, porque como también nos dice, servir con amor y con ternura a las personas que necesitan ayuda nos hace crecer en humanidad, nos hace ser más humanos cuando somos misericordiosos, cuando somos compasivos. Y como ayer nos decía el padre Roberto, ser misericordiosos nos hace compartir de la misma esencia de Dios, que es misericordia. Si somos más misericordiosos, nos asemejamos más a Dios. Por eso hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué somos semejantes nosotros a Dios? En que tenemos la capacidad de amar, de razonar, de decidir, la voluntad que Dios nos ha regalado. Somos semejantes a Dios porque como Dios es misericordioso, también nosotros podemos serlos con nuestros hermanos. Y mientras más practicamos la misericordia, más nos asemejamos a su Hijo Jesucristo. Cada acto de amor y ternura que mostramos nos hace desarrollarnos según el plan divino de Dios. Y esta mañana hablaremos sobre la misericordia con nuestros hermanos migrantes y necesitados. El título de la ponencia es Ver al migrante y necesitado a través de los ojos misericordiosos de Dios. Porque solo con sus ojos podemos ver al prójimo con amor puro y sin interés. Solo a través de esos ojos misericordiosos nosotros podemos ser misericordiosos con los demás. Esto está al centro de la espiritualidad de la cruz, que nos pide contemplar ese corazón misericordioso. Contemplar para transformarnos. ¿Sí? Dicen, dime lo que comes y te diré lo que te estás transformando, ¿verdad? Si comemos y recibimos a Dios, nos estamos transformando en Dios. Si contemplamos esa cruz, no nomás es para decir, ay, qué bonito, sino, ay, yo también quiero ser cruz viva, como nos lo recordaba Elvira y Sandra, ¿verdad? Quiero ser cruz viva para los demás, porque yo contemplo esa cruz muy bonita y quiero asemejarme a esa cruz, a ese corazón lleno de amor. Pero para ver al migrante y necesitado a través de esos ojos misericordiosos, se necesita amar a Jesús, que nos amó primero, a Él que se entregó por nosotros, a Él que continúa intercediendo al lado del Padre por el bien de la Iglesia y del mundo entero, a Él que suscitó las obras de la cruz por pura misericordia. Cuando Conchita graba en su pecho el JHS, estas palabras, que son las primeras letras del nombre de Jesús en griego, Jesús, porque quería pertenecerle, en una aparición Jesús, vestido de blanco, se descubre el pecho y en palabras doradas decía Conchita. Y Jesús le dijo,
así como yo te pertenezco, tú me perteneces. Y se me removieron las entrañas de misericordia, y por eso nacieron las obras de la cruz en ese acto de amor. Las obras de la cruz nacieron por misericordia para el ser humano. Y para amar a nuestros hermanos necesitamos ser misericordiosos. ¿Sí? Necesitamos esa misericordia. Pero para amar al hermano necesitamos amar mucho a Jesús, que Él nos enseña a verdaderamente amar a los demás. El poder ver por los ojos de Jesús es un programa de vida espiritual, como lo describe el venerable Padre Félix de Jesús Roger, nuestro fundador. Él escribe: ver por los ojos de Jesús y que Jesús vea por los nuestros. Hablar como hablaba Jesús y que sea Jesús el que hable por nuestros labios. Amar como amaba Jesús y que Jesús ame con nuestro corazón. Vivir como Jesús y que sea Jesús nuestra vida. Qué hermoso programa, pero esto supone una gran intimidad con Jesús, una unión especial de corazones, una confianza total, una fe viva en que todo está perdonado y olvidado y que vivimos con Jesús en una franca atmósfera de amor. Profundice en cada uno de estos pensamientos porque son un manantial de santidad. Solo este programa bastaría para destruir todas nuestras imperfecciones. Vean, es todo un programa de vida, ver a través de los ojos de Jesús, amar con su corazón. Implica, dice el Padre Félix, confianza. Confianza en Él. Y confianza en que todo está perdonado. Todos nuestros pecados. Confianza en la misericordia de Dios. Porque si no tenemos misericordia con nosotros mismos, no lo vamos a poder comunicar a los demás. Si no nos perdonamos, que ese es el otro paso, ¿verdad? Perdonarnos, si no nos reconciliamos con Dios y con nosotros mismos, se nos va a hacer muy difícil ver al inmigrante, ver al necesitado con misericordia. Porque nos volvemos orgullosos, nos centramos en nosotros mismos, nos volvemos egoístas. Es todo un programa de vida, dice el Padre Félix, que nos va a llevar a la santidad. Y estamos todos llamados a ser santos, a ser perfectos, como nos lo explicaba el Padre Manuel. Perfectos porque vemos al Padre que es perfecto y queremos imitarlos y transformarnos en Jesús. El Papa nos dice cuando lanzó el Jubileo de la Misericordia que Jesús es el rostro de la misericordia. La misericordia hecha carne con nosotros. La Sagrada Escritura nos recuerda que seríamos unos mentirosos si dijéramos que amamos a Dios pero no al prójimo. En resumidas cuentas, amar a Dios es amar al prójimo, amar al inmigrante y al necesitado. Iniciaré mi tema contándoles una pequeña historia de un migrante que cruzó la frontera hace mucho tiempo. En aquel entonces era un niño que confiaba plenamente en el amor y el cuidado de sus padres. Él nos cuenta su historia así. Nos levantamos muy tempranitos antes del alba. A oscuras comenzamos a caminar por un camino lleno de arbustos, tierra y piedras. Cruzamos un riachuelo casi seco e inmediatamente después fuimos sorprendidos por el helicóptero que volaba por encima de nosotros. Corrimos asustados y nos escondimos debajo de unos arbustos hasta que desapareció el helicóptero. Yo me sentía muy fatigado, le dije repetidamente a mi papá: aquí déjenme, estoy muy cansado. Ya no puedo caminar. Mi fuerza se limitaba a la de un niño de 7 años, no podía más. Sin embargo, continuamos caminando hasta llegar a una pared. Con ayuda de otras personas, éramos alrededor de 10, pudimos brincar la pared. Al otro lado vi una vecindad hermosa, las casas recién construidas, el pasto verde y frondoso y las calles bien bonitas. Para mí fue como si estuviera soñando. Pronto salí de ese sueño al acercarnos a la carretera.
donde fuimos de nuevo sorprendidos por un agente de migración que estuvo a punto de detenernos. Corrimos asustados y entramos por un agujero hecho en el alambrado. Al cruzar la carretera, arriesgando la propia vida, fuimos socorridos por 2 centroamericanas que nos gritaron desde el edificio donde habitaban: vengan, les vamos a ayudar. Nos subieron a su auto y nos llevaron a la estación del tren de San Diego. Tomamos el tren a Los Ángeles y de ahí tomamos un autobús a la bella ciudad de Augusta. Queridos hermanos y hermanas, ese niño soy yo. En el 89 mi familia tuvo que dejar Guadalajara por la crisis económica que ustedes saben. Fue muy fuerte. Hizo que perdiéramos nuestra casa, vivíamos en una colonia que comenzaba a desarrollarse y solo teníamos poco para comer y sobrevivir. Escuela no teníamos, estudiábamos bajo el sol y cada estudiante cargaba su propia sillita. Mis padres, que ya eran residentes de Estados Unidos, decidieron traernos a mí y a mis hermanos a vivir a este país. Mis 3 hermanos mayores ya eran residentes también, solo faltaba yo, faltaban mis hermanas gemelas, que son 1 año y medio más pequeñas que yo, quizá algunos las conocen. Ellas tenían 5 años, yo 7, cuando cruzamos la frontera al lado de mi padre, que también ya era residente. Esas mujeres centroamericanas supieron vernos a través de los ojos misericordiosos de Jesús. Arriesgaron ser deportadas por ayudarnos. Nunca supe ni cómo se llamaban, ni siquiera recuerdo sus rostros, pero estoy muy agradecido por lo que hicieron por nosotros. Mi historia es una de tantas historias de hermanos que dejan su país en busca del bien de la familia. Ahora que estuve estudiando en Roma, me di cuenta de los miles de migrantes que llegan a Europa en búsqueda de paz y bienestar para la familia. El fenómeno de la migración toca a todo el mundo, no es un fenómeno que toca solamente en este país donde nos encontramos. Europa está lleno de migrantes, de refugiados, de todos los lados. Recientemente también participé en un congreso de jóvenes en Ontario. Éramos más o menos como unas 3,000 personas. Y se acercó un salvadoreño de 21 años a platicar conmigo. Tenía inquietud vocacional. Y ya casi al final, al día siguiente, empezó a platicar de su historia. Cómo atravesó todo México en la famosa bestia, que es el tren que los trae. Y me decía tristemente: por ser salvadoreño, los mexicanos me trataban mal. Nos extorsionaron, nos quitaron los pocos pesos que traíamos. Una familia en Tamaulipas me dio de comer, decía, y me recibió. También hay gente buena. Y él me decía: hoy estoy trabajando y quiero enviarle dinero a esa familia para que ayude a otros inmigrantes, como a mí me ayudaron. Lo detuvieron al cruzar la frontera y estuvo encerrado 3 meses. Y me decía, y me daban de comer un pedazo de pan con jamón, aún con el hielo encima, frío. Esa no era comida, decía. Me lo daban 2 veces al día por 3 meses, eso fue mi comida. Imagínense la desesperación de la familia, sus hermanos que ya vivían en Estados Unidos, que no sabían de él, que había sido encarcelado. Él pidió asilo político, dijo: si regreso a El Salvador, peligro, puedo morir. Y le recibieron el asilo político y ahora se está preparando, estudia inglés. Pero en medio de todo lo que, no les puedo contar todo esto, ¿verdad? Porque fueron como 1 hora, 1 hora y media, entre lágrimas y entre tantas cosas, tantos detalles que se me escapan, pero se sufre mucho.
Se sufre también estando en este país. No nomás es el miedo de haber cruzado la frontera, sino el hecho de ya estar aquí. De ya estar aquí. Y aquí a veces los tratamos, incluso nosotros, cristianos, católicos, los tratamos mal. Y no se vale. No se vale. No se vale que los tratemos así de mal. Y que no los recibamos. Ante el fenómeno de la migración, ¿qué nos dice la Iglesia? En la Constitución Apostólica ex familia del Papa Pío XII, confirma el compromiso de la Iglesia de atender y cuidar a los peregrinos, forasteros, exiliados y migrantes de todo tipo, afirmando que todo pueblo tiene el derecho a condiciones dignas para la vida humana. Y si estas no se dan, tiene derecho a emigrar. ¿Sí? La Iglesia nos dice que si en nuestro país no tenemos una forma digna, ¿sí?, por los medios para llevar una vida digna, podemos emigrar, tenemos el derecho de emigrar, según la doctrina social de la Iglesia Católica. Podemos migrar, porque ante todo está nuestra dignidad, como el primer tema del Padre Lucio, que nos habló de la imagen y semejanza en cada criatura, porque la Iglesia reconoce que la imagen de Dios está impresa en nuestros corazones y que nadie nos la quita. Nadie nos quita esa dignidad, porque somos criaturas muy amadas por Dios. La Iglesia reconoce que hemos sido creados a esta imagen y semejanza y valemos mucho ante sus ojos. Tenemos una dignidad desde el momento de nuestra concepción en el seno de nuestra madre. Por tal razón, si la persona no vive en condiciones dignas para la vida humana, ya sea por pobreza, guerra o persecución, tiene derecho a migrar. Yo les puedo asegurar que muchos migrantes y exiliados no desean dejar su tierra natal, pero la pobreza, la guerra y la persecución los han orillado a salir de sus países de origen, buscando el bien de la familia, así como lo hizo mi padre hace tiempo. Actualmente vemos que muchos de nuestros hermanos del Medio Oriente están sufriendo los estragos de la guerra y han tenido que salir de su país como refugiados. Bien escribía el Papa Juan Pablo II en su encíclica Solitudo Rei Sociales: la crisis mundial de los refugiados es una plaga típica y reveladora de los desequilibrios y conflictos del mundo contemporáneo. Los millones de refugiados a quienes las guerras, calamidades naturales, persecuciones y discriminaciones de todo tipo han hecho perder casa, trabajo, familia y patria. La tragedia de estas multitudes se refleja en el rostro descompuesto de hombres, mujeres y niños, que en un mundo dividido no consiguen encontrar ya un hogar. La Iglesia Católica de los Estados Unidos está llamada a apoyar a aquellos que han dejado su país de origen en búsqueda de una vida digna y han encontrado todo lo contrario, una vida de abuso en el trabajo y de segregación social. En el año 2003, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, los obispos, y la Conferencia Episcopal de México se reunieron para reflexionar sobre este tema de la migración en ambos países, tanto en México como en Estados Unidos. Como fruto de este encuentro, escribieron un documento importante titulado Juntos en el camino de la esperanza, ya no somos extranjeros. Strangers no longer, era el título en inglés. Strangers no longer. Los obispos norteamericanos y mexicanos escribieron este documento especialmente porque muchas personas que intentan migrar están sufriendo y en algunos casos muriendo. Se violan los derechos humanos, se separan las familias y continúan existiendo actitudes racistas y xenofóbicas. El principio básico de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios.
Por eso cada cristiano está llamado a trabajar por la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5:6. Nuestros hermanos migrantes sufren tantas injusticias en nuestro país, en México y en Estados Unidos. Por eso los obispos desean despertar en nuestros pueblos la misteriosa presencia del Señor crucificado y resucitado en la persona del migrante. Ahí se encuentra Cristo y renovar en ellos los valores del reino de Dios que Él proclamó. A través de la encarnación y la resurrección, Cristo restauró en todos los seres humanos la imagen y semejanza de Dios, que de acuerdo a Pablo se había perdido en Adán. Porque Cristo ha tomado nuestra naturaleza humana, ya no somos extranjeros, pertenecemos a la misma familia. Toda la humanidad ha sido restaurada en Cristo, quien se abajó por nosotros con el fin de elevarnos al Padre. Por lo tanto, cualquier injusticia cometida contra el ser humano es una injusticia cometida contra Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha restaurado en Cristo. Los obispos fuertemente creen que nuestra fe en Cristo es una fe que trasciende las fronteras y nos pide eliminar toda forma de discriminación y de violencia para construir relaciones de justicia y amor. Nos recuerdan que el ser cristiano implica trabajar por la justicia y la paz del mundo. Ser cristiano significa ser capaz de amar a todos sin distinción alguna, ciudadanos y no ciudadanos de cualquier país, porque todos somos hijos de Dios. De hecho, la misión de la Iglesia es unir a todos los pueblos de toda raza y cultura en la única familia de Dios. Por eso la Iglesia desea afirmar sus enseñanzas sobre esta dignidad humana y el principio de solidaridad hacia los pobres, los débiles, los marginados y los vulnerables. Los migrantes en la frontera de Estados Unidos y México realmente son pobres, son débiles, están necesitados. Es alarmante que con frecuencia las autoridades de ambos países traten a los migrantes como criminales. Se ha creado una atmósfera en la que se discrimina y abusa a los inmigrantes como consecuencia de actitudes antimigrantes latentes tanto en México como en Estados Unidos. Hay reportes demasiado frecuentes de los abusos por parte de agentes de la patrulla fronteriza en Estados Unidos y autoridades mexicanas, que incluyen el uso excesivo de la fuerza y la práctica de esposar las muñecas y los tobillos de los migrantes. Los migrantes de Sur y Centroamérica que desean llegar a Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida son tratados con dureza de corazón en México, un país católico. Son extorsionados y maltratados, tristemente peor que el trato que reciben en Estados Unidos. Lo reciben allá, en México. Este trato es inaceptable para cualquier persona que se dice ser cristiana. La doctrina social de la Iglesia, en primer lugar, declara que cada ser humano tiene el derecho a no migrar, a quedarse en su país. Especialmente si mediante la migración existe el riesgo de perder la vida y la separación de su propia familia. La Iglesia Católica nos pide a todos los países construir condiciones de paz y seguridad para sus ciudadanos. Tales condiciones surgen del ejercicio de la libertad de expresión y la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas básicas, como es el alimento, la vivienda, la salud y la educación. Lo ideal, hermanos, sería que los flujos migratorios se deban a una decisión y no a una necesidad, y que las personas tengan la oportunidad de permanecer en su tierra natal y encontrar en ella una vida plena para ellos mismos y para sus familias. Pero la realidad nos dice lo contrario. El Papa Leo XIII, en su encíclica Rerum Novarum, nos afirma que nadie cambiaría su patria
por una tierra extraña si la patria les da la posibilidad de vivir desahogadamente. ¿Es cierto o no? Sí. Nadie dejaría su patria si en su patria encontrara la manera de salir adelante, de vivir dignamente. Sabemos que la brecha entre los ricos y los pobres, los países pobres, sigue creciendo y muchas personas se ven obligadas a abandonar su país en busca de una mejor vida. Por eso la Iglesia ha identificado una y otra vez la desigualdad entre las naciones como un desorden global que debe atenderse. Cuando estuve estudiando en el estado de Indiana, yo participé en un centro comunitario que se llamaba la Casa de la Amistad. Era un centro que fue fundado por uno de los padres de la Santa Cruz. Y inició este centro para ayudar a los jóvenes hispanos de la región a salir adelante en su liderazgo. Y actualmente sirve para ayudar a muchos migrantes que viven ahí. De todas las historias, todos los migrantes que escuché y con los que compartí, hubo un grupo de guatemaltecos que tocaron mi corazón de una manera muy profunda. En el año del 2011, durante todo el verano, estuvieron trabajando en Indiana, un trabajo muy arduo, 2 meses, y el que los empleó les dijo: al final les voy a dar su paga. Llegó el día de la paga y los abandonó en el campo. Eso, hermanos y hermanas, se le llama una nueva forma de esclavitud disfrazada. La esclavitud no ha terminado, no termina. Una forma nueva de esclavitud. Los utilizó como objetos de producción y los abandonó. Llegaron a la Casa de Amistad, la comunidad hispana se enteró de tan grande injusticia y los vio con ojos de misericordia. Entre todos, con lo poco que tenían, les compraron sus boletos de regreso a Guatemala. No tenían nada y llegaron sin nada a sus hogares. Las acciones, hermanos, vivir la misericordia no nomás es un sentimiento aquí que, ay, me dio misericordia, pero al rato se me pasa. No, me dio misericordia y hago algo. Nos decía el padre Roberto en su día que la misericordia es misionera, ¿verdad? Nos lanza a la misión, a hacer algo, que no nos quedamos con los brazos cruzados, a la acción. Ante esta realidad, hermanos, de nuestros hermanos migrantes que vienen a este país, para ellos es importante muchas veces, y yo me he dado cuenta de esto, su refugio es la iglesia, especialmente nuestros hermanos de Latinoamérica. Llegan a este país, no hablan el idioma, no conocen, ¿y a dónde van? Van a tocar la puerta de la iglesia, pero tristemente no los recibimos. Porque los vemos como un peso más, porque a veces quizá no hablamos el dialecto que habla, y pasa o porque yo no me quiero involucrar, porque estoy muy cómodo con mi vida, porque tengo mis problemas, porque cada quien que se rasque con las suyas, dice por ahí. Y yo no, ya estoy en el grupo de Apostolado de la Cruz y no quiero tener otro apostolado, o estoy en liturgia, y nos traen fritos, ¿verdad? Que tengo que practicar bien la lectura, o estoy con los niños en la catequesis, ya no me toca otro ministerio, no, hermano, te toca. Y si un inmigrante viene a ti, un grupo, una familia, atiéndelos por pura misericordia. Ellos encuentran en la iglesia su patria. Su patria. Las tradiciones de la Virgen de Guadalupe les habla de su patria. Yo sé que ¿cuántos de aquí son migrantes? Pues todos, ¿verdad?
Si el burro hablando de orejas. Yo soy migrante. Yo llegué a este país de manera indocumentada. ¿Sí? Pero tristemente, y esto es verdad, díganme si no, nosotros mismos somos los más racistas. ¿Sí o no? Sí. Díganlo por mí. Sí. Asimílenlo. Somos racistas con nuestra propia gente. No les damos la mano. Les cerramos puertas. Y si entra en trabajo fulanito, pues voy a hacer lo posible por mantenerlo ahí abajo. No me vaya a quitar el trabajo a mí. Con los mayordomos nomás les voy a dar tantas horas. Yo recuerdo de niño cuando llegué aquí a Oxnard, mis padres trabajaron en el campo, en la fresa, y llegaban enlodados, cansados. Y luego trabajaban en el tomate, en el apio, en pues todas las cosechas de Oxnard, que es muy rico. Y recuerdo esos rostros de gran fatiga. Y paso yo por aquí, por los campos de fresas, y yo los veo. Yo los veo encorvados. ¿Alguien de aquí ha trabajado en los campos de Oxnard? ¡Ay, Dios! ¿Es cansado? Es muy cansado. Aquí en Oxnard yo tenía pues mis tíos, y había una prima que no quería ir a la escuela, ya estaba en la high school, y le digo, Mom, I don't want to go to school anymore, ya no quiero ir a la escuela. Ah, bien, hija, véngase, mañana nos vamos a ir al trabajo. Y mis tíos también trabajaban en la fresa. Pues después de un día de trabajo, al día siguiente estaba bien cambiadita con la mochila. Digo, no, mejor voy a estudiar, mejor me voy a preparar. Pero no seamos extraños a nuestros hermanos migrantes. Y yo les estoy hablando en esta ciudad que tiene tantos. ¿Sí? Cuando vayamos a la tienda, no les hagamos mala cara. Si no hablan inglés, ayúdenles a traducir. Ustedes son bilingües, ¿verdad? Sí. Ayúdenles a traducir. Llega uno y les pide, I don't speak English or Spanish. I don't speak Spanish. ¿Cómo no? Si se te ve. Se te ve. Por eso vine a preguntarte. No te hagas. No olvidemos nuestras raíces y las raíces de nuestros hermanos por estar en este país. Somos doblemente ricos los bilingües, biculturales. Podemos comprender y abrir el corazón más a otras personas. ¿Sí? Atendamos a los migrantes que vienen a tocar la puerta aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y esto es para todos los que están aquí, servidores y todo. Yo les hablo directamente a ustedes. No les hagan cara de fuchi, porque su único refugio es la iglesia. ¿Cómo vamos a responder entonces prácticamente, verdad? Porque ya les hemos hablado de mucha teoría y todo, ya les dije ahí encíclicas de los papas, de la iglesia, la doctrina social, pero prácticamente, ya les conté una historia, otra historia, y si les pidiera a algunos de ustedes migrantes que vinieran y nos platicaran su historia, sabemos que es igual de desgarradora que la de muchos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? El tercer capítulo del documento del que les hablaba, Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos extranjeros, nos propone algunas propuestas pastorales que creo yo nos pudieran ayudar a ver al migrante a través de los ojos de misericordia de Jesús. La primera propuesta, apúntenle, para que después, ¿de qué habló el Padre Rito? Pues apúntenle. La conversión. Miren, qué astutos los obispos, ¿verdad? ¿Quieren ayudar, quieren ver al migrante con ojos de misericordia? Primero, la conversión de corazón y de mente y de actitud con ellos. La conversión. El documento nos dice, la iglesia entera está llamada a vivir la experiencia de los discípulos de Emaús,
para como ellos convertirse en testigos de Cristo resucitado al darle la bienvenida como extranjero. Ahí van los dos discípulos caminando y Jesús sale al encuentro y les dijo: ¿qué está pasando? Ellos ¿qué hicieron? Escucharon al Señor y lo invitaron a la casa a cenar, ¿verdad? ¿Sí? Ven, Señor, que la tarde está cayendo. Ven con nosotros. Y ahí partió el pan y lo reconocieron, ¿verdad? Y se les fue. Pero lo recibieron. Y los obispos nos dicen: la iglesia tiene que ver en el inmigrante a Cristo resucitado, a Cristo que sufre y que ha sido glorioso. Esta cruz del apostolado es una cruz de sufrimiento, pero también de gloria. Jesús le dijo a Conchita: no solamente representa el sufrimiento, sino mira, Concha, cómo está envuelta en luz. Mira cómo la corona la divina paloma, el Espíritu Santo. Es una cruz gloriosa de un Cristo que sufrió por amor y que se ve manifestado, su gloria se ve manifestada en esa cruz. Es una cruz gloriosa. Le tenemos miedo porque tiene espinas y tiene una lanza y una cruz pequeña, pero veamos el fuego y veamos el Espíritu Santo. No lo olvidemos. Hablamos de una cruz del apostolado, pero no hablamos de una cruz del apostolado coronada por el Espíritu Santo, que es amor, que es ternura, que es calor. Es una cruz gloriosa, a la cual, como les dije desde el inicio, estamos llamados a contemplar para ser transformados también nosotros en esa cruz. Es todo un camino espiritual. Subir por la cruz, entrar por el costado del Sagrado Corazón, compartir los sentimientos de Jesús, elevarnos a la cruz pequeña, que son los dolores internos de nuestro Señor, y de ahí, bien transformados en Cristo, llegar a la gloria, siendo poseídos completamente por el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? Pero para llegar al Espíritu Santo tenemos que hacer todo un caminito, ¿sí? Le echamos un brinquito para acá y entramos a ese corazón y ahí hay dolor y amargura, y subimos a la cruz pequeña a compartir los dolores sentimentales de Cristo, y de ahí damos el brinco para ser poseídos completamente por el Espíritu Santo. La fe en la presencia de Cristo en el migrante conlleva así a la conversión de corazón y mente, a un espíritu renovado de comunión y a la construcción de estructuras de solidaridad para acompañar al inmigrante. ¿Cómo acompaño yo al inmigrante aquí en Oxnard? ¿Cómo los acompañamos? El proceso de conversión de corazón y mente tiene como consecuencia la necesidad de superar actitudes de superioridad cultural. A veces nos sentimos superiores, ¿sí? Porque ya tengo buen trabajo, porque ya cambié mis chanclas y guaraches a tenis Nike. Es verdad, porque ya tengo un carro del año, porque ya tengo no una cuenta, sino 2 cuentas en el banco, aunque tenga biles que pagar por toda la vida, pero tengo 2. Y nos sentimos superiores a nuestros hermanos migrantes que acaban de llegar. No, hermanitos, no se les olvide. El padre de ayer me encantó como nos dijo el padre Roberto: pues ¿quién te crees? Que yo no me abajo. Te crees la reina de España, nos dijo, ¿verdad? ¿Quién te crees? Si Dios se abajó, ¿por qué nosotros no? Con toda sinceridad, díganme, piensen ustedes, ¿cómo veo yo al inmigrante en las experiencias que han tenido con ellos? ¿Reconozco sus profundos valores culturales y sus tradiciones ricas en fe? ¿Cómo los veo? ¿Se nos ha olvidado que también eran nuestras tradiciones y nuestra fe? Fíjense, hermanos, la Iglesia Católica en Estados Unidos cada vez más está teniendo un rostro hispano.
¿Saben que el 50% de toda la población católica en Estados Unidos, de edades de católicos, de edades de 25 años hacia abajo, es decir, chavos, ¿verdad? Jovencitos, el 50% son hispanos, latinos, de todos los católicos en Estados Unidos. Hispanos en todas las diócesis. Cuando fuimos a Kansas en una misión con el padre José de Jesús Sánchez, yo estaba trabajando en la promoción vocacional y estaba Manuel también, él se ha de recordar bien. Y llegamos a Kansas y dije, santo Dios, ¿qué venimos a promocionar aquí? Aquí hay puras vacas, puras reses, y si no se trata de meter a las reses, ¿verdad? No nos dijeron vayan y construyan un establo, no, vayan y traigan vocaciones. Yo dije, ¿qué vamos a promocionar vocaciones? Nos juntamos con el obispo, Manuel se ha de recordar bien, y el obispo nos dijo, el 60% de mi diócesis es hispana. Y la iglesia la acabo de cambiar al nombre Nuestra Señora de Guadalupe. Muy poquito, pero también nos dijo, y vieran qué resistencia tan grande y qué racismo tan grande, y no querían a la Virgen de Guadalupe, y no querían, la querían enfrente, y cómo combatí, cómo luché. Dentro de la Iglesia Católica existe también el racismo y la discriminación, y dentro de nosotros, hermanos, esos no se valen. La segunda propuesta que nos da el documento es una propuesta a la comunión. La comunión. La auténtica conversión conduce a vivir la comunión mediante expresiones de hospitalidad y bienvenida por parte de las comunidades receptoras y mediante un sentir de pertenencia por parte de las comunidades inmigrantes. El Nuevo Testamento aconseja frecuentemente practicar la hospitalidad como virtud necesaria en todo discípulo de Jesús. Muchos migrantes han buscado consuelo fuera de la iglesia al haber sentido el rechazo o la indiferencia de comunidades católicas, ¿cierto o no? Sí. Nosotros los rechazamos y nuestros hermanos protestantes lo saben recibir muy bien, y tenemos que aprender nosotros de cómo lo hacen ellos. ¿Sí? Sufren estos hermanos migrantes la misma suerte de Jesús, que como lo recuerda el Evangelio de Juan, vino a los suyos, pero los suyos lo recibieron, lo rechazaron. Nuestros emigrantes sufren lo mismo que Jesús. Vienen a los suyos, a la Iglesia Católica, y son rechazados. ¿Qué expresiones de hospitalidad y bienvenida podemos ofrecer al migrante? Nosotros personalmente y comunitariamente. A ver, vamos sacando ideas. ¿Cómo puedo ofrecer un acto de hospitalidad y bienvenida a un migrante? ¿Alguien de ustedes ha hecho eso? ¿De qué manera? Prácticamente recibiéndolos en su casa, con la oración, dándoles de comer, también vestiéndolos, guiándolos donde hay trabajo. Qué bueno, ¿qué es lo que necesitan? No solamente estas cosas, ¿verdad? El alimento, la oración, sí, oportunidades, abriéndoles puertas. ¿Qué más? Tere. El ánimo. El apoyo moral del que nos habla, ¿verdad? Un apoyo moral, espiritual, material. Hace rato Sandra y Elvira nos platicaban de las obras de misericordia, ¿verdad? A ver, ¿sí se las aprendieron? ¿Cuáles son? Dar de comer, enseñar al que no sabe. Y muchas veces de nuestros hermanos migrantes no saben ni cómo llenar una aplicación. Nosotros podemos ayudarles a llenar esa aplicación. ¿Qué más podemos hacer por ellos?
visitarlos si están enfermos. Hay muchas cosas, ¿cierto? La cosa es hacerlo, manos a la obra. Miren, yo les voy a decir algo, no les voy a echar así como que la cruz. Pero después de escuchar todo este fin de semana sobre la misericordia, sobre el amor al prójimo, sobre la necesidad de ver con ojos de misericordia al migrante, Dios les va a poner en sus vidas, escúchenme bien, a gente. Porque va a decir nuestro Señor, estos que fueron, ya escucharon, ya saben, son míos. Y les va a poner en su vida a personas con necesidad. ¿Los van a atender? Sí. Y para atenderlos hay que amar a Jesús. ¿Aman a Jesús? Sí. Los fieles cristianos deben trabajar unidos para prestar los servicios indispensables en su comunidad, haciendo todo lo posible por invitar a sus parroquianos profesionistas, fíjense, abogados, médicos, trabajadores sociales, a que aporten su valioso apoyo cuando les sea posible. En una de nuestras parroquias en Tijuana, yo estuve 3 veranos cuando era estudiante, trabajando en las capillitas de Tijuana, muy pobres, y venían a la parroquia, venía una dermatóloga muy buena a dar su servicio gratis a muchos migrantes que llegaban y se quedan en Tijuana. Había doctores que atendían, había trabajadores sociales que les daban orientación de trabajo. ¿Sí? Ustedes inculquen a sus hijos universitarios, seguramente los tienen, ¿verdad? Inculquenles eso. Mi hijo o mi hija, con tu profesión ayuda al prójimo, que es el llamado más profundo. No pienses en hacer tu riqueza. Piensa por el prójimo, porque esta vida es temporal, se nos va, temporal. Piensa en amar al prójimo, al migrante. Motiven a sus hijos profesionistas a entregar su vida por los demás. O ustedes mismos, aquellos que se han superado, que vinieron a este país y que ya son profesionistas, hagan algo. En el documento Iglesia en América resume estas recomendaciones de las que les he hablado de la siguiente forma. Con respecto a los inmigrantes, es necesaria una actitud hospitalaria y acogedora que los aliente a integrarse a la vida eclesial, salvaguardando siempre su libertad y su peculiar identidad cultural. La Iglesia en América debe estar impulsada por la constante solicitud de que no falte una eficaz evangelización a los que han llegado recientemente y no conocen todavía a Cristo. Dijimos, ¿cómo vamos a ayudar a los inmigrantes? Llevándolos al trabajo, vistiendo, todo. Pero también este documento nos dice, acuérdense que muchos de ellos aún no han conocido a Cristo. Y nosotros tenemos que evangelizar. Miren, cuando yo era estudiante en Monte Ángel, en nuestra parroquia de San Mateo en Hillsboro, tienen un proyecto pastoral muy bonito. Van a los campos donde viven familias enteras y los educan en la fe y los preparan. Y viene el obispo al final y hay confirmaciones, hay bautizos, porque son gente, inmigrantes que viven como nómadas. ¿Sí saben qué es un nómada? Sí. Se la pasan brincando a las cosechas de diferentes estados y no tienen una parroquia, estadio. ¿Sí? Nosotros aquí en Oxnard podemos hacer mucho más por los inmigrantes, no lo estamos haciendo. Podemos hacer más con misericordia. Ver al inmigrante a través de los ojos misericordiosos de Jesús, se necesita la caridad, el amor. El amor y la misericordia van de la mano. La caridad es la esencia de la vida cristiana. Primariamente la caridad para con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y como consecuencia la caridad para el prójimo. Como lo escribe Monseñor Luis María Martínez, un director espiritual
de Conchita, un siervo de Dios que está en proceso de canonización. Él escribió mucho sobre la espiritualidad de la cruz. Les recomiendo varios libros que escribió él. Si ven ahí el título, Luis María Martínez habla con una sencillez sobre la misericordia y sobre la espiritualidad. Él dice: la caridad es la que nos junta los unos con los otros, y la caridad es la que nos enlaza a todos con Jesucristo. ¿Lo repito? La caridad es la que nos junta los unos con los otros, y la caridad es la que nos enlaza a todos con Jesucristo. Y continúa diciendo: si estamos en Jesucristo, podremos estar en sus manos, o en sus ojos, o en su corazón. Y nosotros lo que queremos es estar en el corazón de Jesús. Él, pensando desde toda la idea de la cruz del apostolado y la espiritualidad de la cruz, ¿verdad? La caridad, el amor es la que nos une entre nosotros y nos une a esa cruz llena de amor y de caridad, ¿sí? Y queremos estar dentro del corazón de Jesús. La espiritualidad de la cruz nos invita a entrar a ese corazón para que podamos penetrar hasta el fondo de su ser, entrar en las profundidades de su misterio, tener los mismos sentimientos que Él, llegar a una intimidad tal que poseamos todos sus secretos, que ardamos en el mismo fuego, que podamos participar de sus dolores y consolarlo de ellos, consolar a Jesús de sus dolores. Poder ver al inmigrante con ojos de misericordia es en sí un consuelo para Jesús. Dice Luis María Martínez que consolar a Jesús es amarlo. Consolar a Jesús es amar de una manera eficaz y activa al prójimo. Termino con las palabras que encierra el mensaje principal que tuve el deseo de compartirles respecto al ver con los ojos misericordiosos de Jesús al inmigrante y necesitado. Para ver con esos ojos necesitamos verdaderamente amar a Dios y amar al prójimo. La caridad al prójimo, nos dice Luis María Martínez, no debe ser fría, ceremoniosa, oficial. No debe limitarse a cumplir con el deber estricto respecto de cada uno de los hombres y nada más. No, nuestro amor al prójimo, yo diría, nuestro amor al inmigrante, tiene que ser tan ardiente, tan tierno, tan ingenioso, tan sacrificado, que sea un trasunto del amor que Jesús nos tiene. Que comuniquemos el amor de Jesús a los demás. Muchas gracias por su atención.